Se encaminaron sin salir del camino real que por allí iba, cuando vieron que venía hacia ellos dos grandes y espesas polvaredas. Alegrándose sobremanera Don Quijote, pensando que eran dos ejércitos que venían a embestirse, puso las espuelas a Rocinante y lanza en ristre comenzó a alancear ovejas, puesto que eso eran en realidad los ejércitos, hasta que las piedras lanzadas por los pastores dieron con él en el suelo y sus dientes en la mano. Continuaron caminando creyendo de buena razón que, pues aquel camino era real, a 1 o 2 millas hallarían en él alguna venta, y vieron por el mismo camino una gran cantidad de lumbres del cortejo de un cuerpo muerto que se acercaban. La imaginación del hidalgo le llevó a apalear a todos, y el buen estómago de Sancho a desvalijar sus alforjas, quien ante la visión de su amo a la luz de las antorchas le bautizó con el nombre de Caballero de la Triste Figura. Queriendo Sancho descansar, halló al poco trecho que anduvieron entre dos montañuelas un prado con un arroyo colmado de verde, donde almorzaron, comieron, merendaron y cenaron, todo a un punto. Mas sucedióles la desgracia que se contará en el siguiente capítulo. Si al salir de la venta hubiesen seguido en dirección sur, esa noche habrían llegado a Sierra Morena, siendo más verosímil pensar que cambian el rumbo al este por el camino real a Cartagena, que por allí va, pasando por Villanueva de los Infantes y acercándose a Montiel por el término de Villahermosa, donde sucedería el lance de los rebaños, que en este tiempo de la siega, como había dicho Sancho, no podían ser trashumantes como algunos quieren, porque en estas fechas de agosto que sucede esta aventura, los ganados ya estaban en los pastos de verano, rastrojeras muy polvorientas. Sabemos, por las relaciones topográficas, el gran censo ganadero de este pueblo, con 30.000 cabezas de ganado censadas en 1575, tradición que se conserva hasta nuestros días. Si suponemos bien y continúan su camino, llegaron a la Vía Augusta, donde un poco más adelante, llegando a Villanueva de la Fuente, se confirma el pensamiento de Sancho y encontramos el barrio de la Venta, muy probablemente la Venta de los Santos, en plena Vía Augusta. 200 metros al este del pueblo, desviándonos del camino principal, hay un prado donde nace el río del mismo nombre, magnífico abrevadero para ganados trashumentes, y, entre dos montañuelas, precisamente aguas abajo y a unos 300 metros, hay 2 molinos harineros y 2 fábricas de tejidos con sus correspondientes batanes, protagonistas de la siguiente aventura. Terminando de comer, comenzaron a caminar prado arriba a tiento, buscando el arroyo para mitigar la sed, mas oyeron un estruendo que les aguó el contento del agua, golpes a compás acompañados por un cierto crujir de hierros y cadenas que causaban horror y espanto. Don Quijote saltó sobre Rocinante, deseoso de acometer esta nueva aventura, pero Sancho, guiado por el terror y valiéndose de su industria, ató sin ser sentido con el cabestro de su asno ambos pies a Rocinante, obligándole a no apartarse de él ni un dedo en toda la noche, ni aun cuando ya fuera por el frío, haber comido cosas lenitivas o el miedo, tuvo que liberar una carga que no olía precisamente a ámbar. Viendo que se venía la mañana, Sancho liberó a Rocinante, caminaron un trecho entre árboles sombríos y descubrieron que la causa de aquel horrísono que les había tenido espantados toda la noche no era otra cosa sino 6 mazos de batán, quedando corridos de la vergüenza. Aborrecidos del lugar partieron buscando mejor ventura, torciendo el camino a derecha mano. De allí a poco, Don Quijote se apoderó de la bacía de un barbero que iba a trabajar a un lugar cercano, teniéndola por el famoso yelmo de Mambrino. Hecho esto, almorzaron de las alforjas que Sancho despojó de la cémila del pobre barbero, bebieron del agua del arroyo de los batanes sin volver la cara a mirarlos, y volvieron al camino real cabalgando por aquellos desiertos y encrucijadas. No eran todavía las 10 del día cuando, levantando los ojos, vio Don Quijote que por el camino que llevaba venía una cadena de galeotes condenada a galeras, vigilada por guardas armados. Cumpliendo su voto de socorrer a los malaventurados, liberó a los presos que, siendo gente mal nacida, se lo agradecieron con una borrasca de piedras. Entristecióse mucho su escudero de este suceso y le rogó que para no ser hallado por la Santa Hermandad, que a buen seguro tendría noticia del caso, de allí se partiesen y se emboscasen unos días en Sierra Morena, que allí cerca estaba con la intención de atravesarla toda e ir a salir al Viso o Almodóvar del Campo. Hay documentados batanes y molinos de piedra en Villanueva de la Fuente desde 1249, que actualmente están en estado ruinoso. Entre las funciones de Cervantes para la Armada Invencible estaba la de vigilar la molienda de trigo. Estos molinos eran de los mejores de la zona, con lo que seguro que conocía el ruido que aquí se producía por batanes, lavaderos, cardas y saltos de agua.
Otro dato coincidente es el del clima extremado del lugar, que provoca retortijones parecidos a los de Sancho. Aclarado el ruido que les asustó, pudieron continuar su andadura por un camino que efectivamente sale aguas arriba a mano derecha hacia el camino real, encontrándose con un barbero que iría a trabajar a las aldeas de Cañamares o Povedilla, distantes unos 6 kilómetros, y comiendo sus viandas en un prado cercano. Sancho Panza acierta al hablar de encrucijadas y coincide con lo que escribió Quevedo años más tarde cuando define como desierto a estos lugares. Ya de vuelta al camino real, en lo que hoy es la salida de Villanueva a Viveros, se encuentran con los galeotes que suponemos que irían a Toledo, donde estaba la cárcel de los condenados a galeras, hasta el puerto mediterráneo de Cartagena, dándose la circunstancia que el camino real donde ubicamos esta aventura comunica directamente Toledo, Villanueva de la Fuente y Cartagena. Uno de los galeotes es llamado Ginesillo de Paparilla, pudiendo proceder de la Povedilla, ya que volveremos a verlos siempre alrededor de estos pueblos. Después del incidente quieren esconderse en Sierra Morena y salir por el punto más alejado de allí, que según dice Sancho es por El Viso o Almodóvar. Pues bien, el puerto más alejado de estos lugares es el de Barranco Hondo, del que ya hemos hablado. En esto también coinciden fielmente las referencias del Quijote con la geografía del campo de Montiel, pues Barranco Hondo y Villanueva distan entre sí 34 kilómetros. Distancia que recorrería Rocinante desde las 10 de la mañana hasta la noche que llegan a su destino. Llegados que fueron a las entrañas de Sierra Morena, a unas 8 leguas de la villa de Almodóvar, Don Quijote cambió de parecer, e imitando al famoso Amadís de Gaula, se quedó al pie de una alta montaña haciendo penitencia con lloros y sentimientos. Retirándose a una parte, con mucho sosiego, comenzó a escribir una carta de amores para Dulcinea, y mandó a Sancho con Rocinante para que se la entregara, quedando él solo con su locura. Partió el buen escudero hacia el llano, y fue que en saliendo al camino real se puso en busca del Toboso, y a otro día llegó a la hora de comer a la venta donde le había sucedido la desgracia del manteo. Estaba todavía dudoso si entraría o no, cuando aparecieron el cura y el barbero de su pueblo, a los que contó las aventuras que les habían sucedido, y puso en antecedentes de la nueva locura de su señor. Entre todos urdieron un gracioso artificio para sacar al enamorado caballero de su asperísima penitencia. Se pusieron de vuelta a la Sierra Morena y llegaron al otro día a las 3 de la tarde a unas señales de retama que dejara Sancho para encontrar el camino de regreso, hallando a Don Quijote a unos 3 cuartos de legua.